Hola a todos, mi nombre es Luisa Pillacera, alumna del programa de doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca y tengo el gusto de presentarles la conferencia Artes Visuales, Docencia Universitaria y Redes Sociales durante la pandemia COVID-19, deseando que sea de su agrado e interés. La pandemia COVID-19 afectó drásticamente a la enseñanza universitaria. Podría decirse que, de súbito, nos sumergió en un modelo de educación 4.0, en que los docentes tuvimos que adquirir competencias digitales y manejar con habilidad sistemas de almacenaje en la nube, búsqueda y compartición de información, herramientas de video, llamada y, por supuesto, redes sociales. La Universidad de Cuenca y su carrera de artes visuales, objeto de este estudio, asumió la situación de confinamiento del modo más adaptable posible, al decretarse el estado de emergencia en el ciclo marzo-agosto de 2020, y tras un parón de 2 semanas y un calendario académico reformado, los profesores continuaron dictando clases a distancia, generando material virtual, adecuando programaciones de contenidos y pensando en las estrategias más convenientes para enseñar artes visuales en modalidad online. Cuando la enseñanza de estas disciplinas, eminentemente prácticas, no era antes concebible sin el contacto presencial docente-estudiante. El paso al modelo 4.0 en las universidades, la enseñanza en red, emergió de forma drástica con la pandemia y la educación hubo de transformarse para formar el nuevo capital humano, caracterizado por una alta capacitación informática, para diversas acciones, principalmente didácticas y comunicaciones. Los docentes utilizaron redes sociales. La Universidad de Cuenca promovió un ambiente virtual llamado eVirtual, que en cierto modo poseía funciones de red social, pero los resultados de estudio sugieren que no fue exitoso entre el profesorado. El objetivo de este artículo es identificar qué redes sociales fueron preferidas por los docentes de la carrera de artes visuales, puesto que, por la particularidad de la disciplina, una enseñanza especialmente visual, pudo haber una predilección por redes basadas en imágenes y videos como Instagram, Clear, YouTube o Vimeo. Este estudio ayudará a conocer el grado de social learning, aprendizaje a través de medios o redes sociales. Alcanzado servirá para el fortalecimiento de la innovación y la calidad educativa de carreras de artes visuales. Los datos pueden valer para replantear o imaginar ajustando cambios una mejor educación virtual en el futuro. Parte de la hipótesis es el considerar que los docentes pudieron pensar en el uso de redes sociales para generar un ambiente más creativo, saliendo del marco de lo convencional. Es sabido que la población joven dedica a las redes sociales gran parte de su tiempo de uso de Internet, y el docente puede haber valorado que, al utilizarlas, ganaría la atención de sus estudiantes. La generación actual hace uso intenso, autónomo y continuo de las nuevas tecnologías a través de las cuales se comunican, aprenden, consumen productos audiovisuales y las utilizan para diversas actividades de ocio. Incorporar a las clases virtuales dinámicas basadas en lo informal del uso de redes sociales aleja la educación formal del rigor de normas y exigencias curriculares. Y el docente pudo valorar su uso como forma de expandir la sensibilidad de los jóvenes fuera de la noción de clase tradicional, con afán de generar un ambiente de cercanía y participación más activa, todo lo cual podría redundar en un estudio y adquisición de conocimientos. Habiendo el confinamiento imposibilitado todo contacto social, los docentes pudieron haber buscado el contacto por redes sociales con perfiles virtuales bien marcados, ya que, de algún modo, tales perfiles podrían sustituir al estudiante. Las ventajas de las redes sociales, su popularidad, carácter interactivo, capacidad de organización, de organizar información y distribuirla, y la posibilidad de conexión a tiempo real y ubicuamente pudieron ser valoradas con fines educativos, equilibrando sus limitaciones. Este estudio indaga en las redes sociales utilizadas con fines docentes por el profesorado de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca. En este punto es importante plantear una definición operativa de lo que es una red social.
Se trata de una estructura social conformada por entidades y personas conectadas por relaciones de intereses comunes de distintos tipos. Las redes sociales son servicios prestados por medio de Internet para que los usuarios establezcan un perfil personal público y dispongan de herramientas para interactuar con otros usuarios. Pertenecen al espectro de la web 2.0. En tanto, fomentan la colaboración y participación social, la creación de contenidos y el intercambio de información. Cabe decir que la investigación no contempla como redes sociales a las plataformas de videoconferencia de tipo Zoom o Meet, a pesar de que, utilizados como medio de videoconexión por los docentes, su uso no fue contingente, sino necesario para la impartición de clases sincrónicas, por lo que hemos obviado las alusiones que se hicieran a ellas. En este estudio no se indaga en el uso de redes sociales para la investigación por parte del profesorado. Tampoco se estudia el uso efectuado por la administración educativa. Sin embargo, en la carrera de artes visuales se utilizan redes, en especial Instagram y Facebook, para la promoción de estudios de pregrado y posgrado, la difusión de eventos y actos específicos, como la inauguración de una exposición o de un mural, notificaciones o felicitaciones. El tipo de investigación es cualitativo. El instrumento es entrevista estructurada o enfocada, que hemos escogido por su carácter sistemático, ya que facilita el análisis y redunda en la confiabilidad de los resultados. La entrevista consistió en 2 preguntas concernientes al uso de redes sociales como apoyo docente y consideraciones acerca de las mismas. Las respuestas nos permiten ver la aplicación de primera mano y el pensamiento pedagógico de los docentes de la carrera de artes visuales. El enunciado de la primera pregunta fue: ¿qué redes sociales utilizó usted para su docencia durante los años de la pandemia? ¿Puede ser específico acerca de la utilidad que entrevió en cada una? La segunda pregunta fue: ¿qué aspectos negativos y positivos tienen las redes sociales para usted en el ámbito de la educación superior de las artes visuales? De los 16 profesores entrevistados, solo uno no contestó a la entrevista. La muestra es de 15 docentes. El porcentaje de hombres, mujeres, fue hombres 73% y mujeres 27%. La media de edad de los entrevistados fue 48.8. El docente más joven tiene 38 años, nacido en 1984. Este dato podría ser interesante para ubicar a la generación enseñante. La totalidad de los alumnos se encuentra en la llamada generación Z o generación NET de nativos digitales, nacidos entre 1995 y 2012, caracterizados por su dominio de las TICs, altas capacidades de aprendizaje autónomo. A ellos les enseñan profesores que son, de acuerdo al rango de edades indicado, inmigrantes digitales. En este estudio no se aprecian disensiones por causa de género ni edad. Sin embargo, respecto al uso de nuevas tecnologías y redes, se ha demostrado un sesgo hacia el hombre y hacia los jóvenes. Pese a no considerar aquí estas variables, cabe decir que sorprende observar docentes de más de 50 años con manejo de TICs mayor que otros más jóvenes. Algo quizá relacionado con las competencias digitales propias de la materia. En efecto, los docentes de asignaturas vinculadas con nuevas tecnologías dieron más valor a las redes sociales y parecían saber más sobre ellas, de lo que se podría deducir que el interés por el uso de las redes va de la mano con el interés profesional del entrevistado. Un posible sesgo radica en que dentro de la carrera de artes visuales hay algunas materias teóricas como museografía, historia del arte o antropología. 5 de los docentes entrevistados lo eran de asignaturas teóricas y su modo de enfrentarse a las clases no es comparable al de aquellos de materias prácticas, como la escultura o pintura, quienes hubieron de resolver situaciones ciertamente complejas. La información se recogió las 2 primeras semanas de diciembre de 2022. A partir de las respuestas registradas en la entrevista, se hizo un análisis valorando cada texto mediante un sistema de etiquetas conceptuales. Esto sirvió para determinar ideas que, al ser computables por medio del cálculo de alusiones, daba un registro de las redes más utilizadas y la identificación y cuantificación de aspectos positivos y negativos de su uso. Cabe mencionar que este estudio realizado sobre las respuestas de los docentes representa la mitad de la investigación,
ya que el complemento idóneo sería la entrevista a los estudiantes de últimos cursos, los más afectados por el confinamiento. Dicha entrevista ya se realizó, pero aún está en un proceso de procesamiento. Los resultados permitirán contrastar información y ampliar. La pesquisa dio como resultado que la red social más utilizada como apoyo docente fue WhatsApp, seguida de YouTube y de Google Classroom. Llegaron a citarse 2 redes. En lo referente a los aspectos negativos del uso de las redes sociales con fines educativos, se destacó la pérdida de tiempo que este tipo de plataformas suele representar para el alumnado. El hecho de que sean habitualmente medios difusores de información falsa y no contrastada, y que circule una gran cantidad de información relevante para la formación estudiantil, se registraron en total 10 categorías de respuestas. Por último, en cuanto a aspectos positivos y de utilidad, se mencionó con más asiduidad el significar las redes una fuente de vida de información para la docencia, el que funcionaran como óptimo medio de comunicación entre docente y estudiantes, y el que sirvieran como plataforma para la presentación y difusión de trabajos artísticos. Se registraron en total 7 categorías de respuesta. Las entrevistas revelaron que las redes se usaron sobre todo como medio de comunicación directa e inmediata con los estudiantes. Declarado el confinamiento, WhatsApp fue la primera red en utilizarse como forma de contacto. Muchos profesores crean grupos de WhatsApp por cada materia y para leer. Y aún en el momento de recogida de información para este artículo, seguían trabajando de este modo. Otros dejaron de utilizarlo, entre otras razones, por respecto al tiempo de descanso de profesores y estudiantes, o lo usaron solo con los representantes. Los docentes relacionan WhatsApp con la comunicación informal, en tanto consideran que el medio formal de comunicación es el correo electrónico institucional. En este sentido, algunos manifestaron emplear solo los canales oficiales de la universidad para remitir material docente. En tanto, otros indicaron que mediante WhatsApp también se compartía material audiovisual. Comunicarse por correo electrónico como medio oficial protegía reglamentariamente al docente al momento de sostener, frente a una posible reclamación, el haber entregado información relevante al alumnado. Dado lo esencial de buscar la comunicación y cercanía con los estudiantes, WhatsApp fue uno de los primeros recursos a ser utilizados debido a su generalización e inmediatez. Al comienzo del paso a la modalidad virtual, con frecuencia sucedía que el correo electrónico no había sido activado o no era el consultado por los jóvenes. Se hicieron grandes pesquisas para obtener los teléfonos de estudiantes y vincularlos al grupo de WhatsApp. Esta red se utilizó para recordatorios de fechas de entregas y actividades, para aclarar dudas y dar avisos de última hora. Al responder consultas individuales en el chat, el grupo podía ver o escuchar la respuesta, lo que optimizaba las explicaciones, puesto que la duda de uno podía ser la duda de muchos. Se evidenció que las redes sociales fueron utilizadas con frecuencia como medio de información. Servían para estar al tanto de noticias sobre arte actual, conocer la obra de creadores, revisar videoarte. YouTube fue utilizado como canal informativo para recabar datos, preparar clases, enlazar y recomendar a los estudiantes la revisión de videotutoriales de distintos expertos. Pero también aquellos grabados por el docente. Al tiempo, esta red se empleó para enseñar podcast al mismo nivel que Spotify y para que los propios estudiantes presentaran ejercicios y resultados. Vimeo fue, por otra parte, una red especialmente visitada por albergar recursos audiovisuales sobre temas de cultura, economías creativas y arte contemporáneo. Ante cualquier acontecimiento, las redes sociales ofrecieron inmediatez informativa y su campo de distribución es tan amplio como lo es el espacio virtual. Sin embargo, en la entrevista se señaló la presencia de mucha información de mala calidad, no adecuada para la formación. Con esta crítica quería incidirse en que supondría un error grave que el docente compartiera un audiovisual no solo erróneo o falto de veracidad, sino también carente de una buena presentación y mal hecho. La calidad del video es importante porque es el reflejo de la atención puesta por el profesor a sus clases y los ideales pedagógicos a los que aspira. Un concepto original al que se aludió fue el de investigación visual, que conlleva la búsqueda de imágenes como referentes para crear obras en redes como Pinterest, Behance o Instagram.
Cabe señalar que Instagram es una red muy relacionada con el interés de los jóvenes y con la promoción artística. Asimismo, se declaró que si existe un aspecto positivo en las redes para las disciplinas de artes visuales, ese es justo el favorecer la difusión de la cultura visual, que puede valer para el bagaje icónico de los estudiantes. Sin embargo, de igual forma se hizo notar que el uso de las redes para la obtención de referentes icónicos podría ser negativo, ya que cuando los creadores usan como fuente de inspiración las mismas imágenes y contenidos o en tendencia virales, las obras resultantes tienden a ser similares y la cultura artística se vuelve plana, disminuyendo su originalidad. Del expuesto resulta contradictorio que los docentes declaren haber obtenido información de redes, cuando, entre los aspectos negativos de uso, citan con frecuencia, en especial durante la pandemia, buscó la reacción de los usuarios y fue motivo de confusiones y malentendidos. Al dar crédito a todo lo replicado en redes sociales, quizás sea una cuestión tradicional en el continente. En Latinoamérica suelen ser usadas como medio de comunicación masiva para convocatorias y difusión, incluso de movilizaciones ciudadanas. Eso tal vez da cierta credibilidad a la información no científica y de calidad. Y el creer que una red social puede ser una forma de acceso al conocimiento influye en la educación. La búsqueda de una formación ética, en cambio, se ve comprendida porque en un aula un docente selecciona mejor los contenidos y los gestiona de cara a un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras en las redes se distribuye todo tipo de información popular y sin filtros. Por eso se ha observado que el crecimiento ético de las personas no está unido a la capacidad de conectividad. Las redes sociales de cara a la difusión artística y al contacto social para oportunidades laborales o posibles conexiones efectivas para la actividad artística profesional. Se aprecian como esenciales por parte de algunos profesores el uso de LinkedIn, mencionado eventualmente, se relaciona con una materia laboratorio que buscaba preparar a los estudiantes para su profesionalización. Instagram y Behance se valoran como medio de presentación idóneo de portafolio artístico, subrayándose la amigabilidad de Behance. A través de estas últimas redes, el estudiante tiene la posibilidad de ser prosumidor. No solo se trata de que reciba información y conocimiento, sino de que lo produzca a nivel profesional, lo cual en el plano pedagógico resulta ser muy eficiente, pues producir contenidos implica una comprensión profunda. Como curiosidad, cabe mencionar que presentar exposiciones virtuales a través de Behance era tan sencillo que ahora se lo ha normalizado de nuevo en la modalidad presencial. Hay estudiantes que se niegan a proyectar exposiciones en espacios museísticos físicos por el trabajo y los gastos que conlleva esta gestión. En el estudio de los resultados también se entrevé cómo son los docentes de materias prácticas los que menos valor conceden a las redes sociales, los cuales no pueden sustituir en algún modo las experiencias vivenciales en el ambiente educativo. En especial son los docentes de escultura quienes más inciden en que nada puede suplir el contacto presencial con los estudiantes. Más allá de que la educación virtual carezca de la emocionalidad del contacto entre humanos, no poder intervenir directamente en las soluciones técnicas de arte o hasta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco los videos pregrabados pueden suplantar la clase. Algunos docentes consideraron Facebook un espacio válido de interacción con los estudiantes, aludiendo a que se pueden compartir y producir contenidos a través de esta plataforma. Otros profesores, en cambio, la descartaron por obsoleta y porque los perfiles y contenidos subidos son generalmente de carácter muy personal. Este punto podría suponer problemas, dada la delgada línea que separa la exposición de lo privado de lo público y el riesgo de no controlar hasta dónde llega la información. En cualquier caso, cabe reconsiderar que en redes sociales como Facebook, las personas se crean perfiles acordes a sí mismas, o más bien, se crean una representación de sí mismo con total libertad. Los perfiles, por tanto, pueden diferir de la realidad, enmascarando o alterando distintos aspectos y presentando identidades statutarias. Sería así, pues, preciso advertir la distinción entre el yo real y el yo virtual de cada uno. Hay una cierta
percepción de que las redes sociales son inseguras y Facebook es el ejemplo palmario de cómo la interacción en redes puede dar lugar a situaciones de riesgo. Cañete Rodríguez lo cita como el medio más usado para acosar entre alumnos universitarios. La forma de socializar entre docente y estudiantes y entre los propios estudiantes se complejiza dentro de este entorno referencial. Se hace necesario imponer normas de respeto digital y etiqueta e indicaciones de cómo comportarse en cuanto a la privacidad digital del otro. La relación docente-estudiantes podría situarse en un plano de horizontalidad poco conveniente. En general, no es fácil ver en un grupo de Facebook la representación de una clase, del mismo modo en que un entorno virtual como Moodle o Classroom lo reproduce. Durante la pandemia, la red social TikTok se posicionó como constante entorno de interacción de jóvenes. Sin duda, los estudiantes estaban familiarizados con los códigos e historias que se comparten en este espacio. Pero llama la atención que ningún profesor indicara haber hecho uso de TikTok, lo cual se explica quizá por el desfase o brecha generacional. La entrevista reveló que el mayor recelo de los docentes sobre las redes sociales es que pueden suscitar pérdida de tiempo, ya que son entretenidas y distractoras. Hay que considerar, no obstante, que el sentido con el que las redes se diseñaron fue dinamizar la vida personal del individuo, fluidificar sus relaciones sociales, valer del contacto público en el contexto privado de ocio. Por ello, apostar por una pedagogía o imponer un proceso educativo formal a través de redes no es nada fácil. El profesor debe seguir cuidadosamente estrategias didácticas y ser consciente de la responsabilidad que tiene de cara a la formación en valores de los estudiantes. Como sabemos, no es que en las redes salgan solo noticias académicas y culturales ni que se comparta o difunda solo información estudiantil. Un uso inapropiado puede ser riesgoso o, cuanto menos, favorecer a la procrastinación o pérdidas de tiempo. Los promotores de las redes sociales buscan que sus miembros permanezcan todo lo posible en ellas y para atraerlos manejan técnicas de captación que impactan una distracción casi hipnótica, como por ejemplo los Reels de Instagram o Shorts de YouTube, videos cortos de rápido consumo para mirar uno tras otro. Como plataformas dialógicas online, las redes sociales son ampliamente utilizadas. Sin embargo, ciertos estudios indican que los jóvenes las utilizan como medio de interacción, pero no de educación. Por lo que cambiar su modo de uso es complejo. En realidad, los profesores han recurrido a las redes sociales, al igual que a otros foros, blogs y webs, como complemento o parte de sus comunidades o entornos virtuales de aprendizaje EVA, ideados por ellos con el fin de resolver la demanda de sus diferentes asignaturas. Cada docente tuvo su estilo de e-teaching, de acuerdo a sus gustos y rendimiento. Más de las veces querían ser modernos sin dejar de ser clásicos, querían ser disruptivos sin dejar de ser formales. De tal modo, el profesorado ha encontrado distintas formas de educar, y cuando se han usado redes sociales es por la búsqueda de un aprendizaje colaborativo y mayor interacción. Además de eso, además de por el deseo de ofrecer elementos amenos en la didáctica de clases. El entorno virtual, por tanto, es algo que se fue fraguando en cada cátedra por las inquietudes de sus docentes. Hablamos de un espacio virtual formativo ideado como resultado de la experimentación. En realidad, el EVA suministrado por la Universidad de Cuenca, el ya citado eVirtual, plataforma de gestión de aprendizaje institucional, no fue muy recurrido. Estaba basado en Moodle y facilitaba la organización de contenidos disponiendo de herramientas y la posibilidad de enlazar redes y plataformas virtuales. Classroom fue, de alguna manera, la red social utilizada con más lógica. Se encontraba asociado al correo electrónico institucional que hace uso de la plataforma Google y pudo haberse visto indirectamente como un sistema de comunicación oficial. Se utilizó como red cerrada y centrada en grupos de estudiantes. En Classroom se socializaba la bibliografía, se programaban tareas y se calificaban en interacción con los alumnos. Esta red solventaba todas las necesidades de conformar un aula virtual. Estaba bien organizada y su modo de operar resultaba eficiente. La pandemia nos sumergió en un mundo volcado hacia lo digital y entonces nos dimos cuenta de cuánto ignorábamos.
Los profesores no solían tener un alto nivel de competencias digitales. No estábamos preparados para la tecnopedagogía y sus contextos. Situados ante el reto del establecimiento de un espacio pedagógico moderno y eficaz para la labor docente, el recurso de las redes sociales salió a colación, sin considerar las complejidades latentes en su puesta en práctica. Con la mejor de las voluntades, los profesores echamos manos de lo que sabíamos, con el ánimo de superar la brecha generacional, no de todo conscientes de que debíamos formar a la generación Z de nativos digitales. Este estudio reveló el uso de redes sociales y los conceptos relacionados con su aplicación manejados por el cuerpo docente en la carrera de artes visuales de la Universidad de Cuenca entre los años 2020 y 2022, evidenciando que todos, en mayor o menor medida, utilizaron estas redes. Hubo quienes se explayaron en referir la utilidad de las mismas como herramienta educativa y lo fundamental de la competencia de su manejo para el profesor del siglo XXI. En tanto, otros las rechazan de plano. Existe, por consiguiente, una actitud positiva y otra negativa hacia la utilización de redes sociales como apoyo a la docencia. Pero esta contradicción no impide que se continúe haciendo uso de ellas. La pandemia nos retó, nos lanzó el guante y nos hizo ver la necesidad acuciante de alfabetización mediática y digital que precisábamos los profesores. Sin embargo, este concepto es realmente más amplio de lo que parece. Alfabetización mediática no significa solo aprender a utilizar aplicaciones y software. En el caso de las redes sociales, quiere decir aprender a usarlas con prevención. En general, tanto docentes como estudiantes necesitamos mayor capacidad de análisis crítico y reflexivo frente a las nuevas. En este estudio hemos revelado, gracias a los testimonios de los entrevistados, situaciones y reflexiones sobre la docencia de las que no teníamos conocimiento. No solo se trata de haber evidenciado la existencia de redes preponderantes en el ámbito de las artes visuales como Instagram, Vimeo y Behance. De mucho más valor resultan los sorprendentes datos y percepciones que han salido a flote, los cuales difícilmente podíamos haber imaginado antes de generar el estudio, puesto que solo la metodología de la entrevista podría haberlos revelado. A veces la respuesta a grandes incógnitas está en la mente de todos. Esperamos que los resultados sirvan para crear conciencia y estar alerta del modo en que se debe intervenir con las redes sociales en la práctica educativa. El mundo está cambiando muy rápido. Los avances sociotecnológicos son continuos, pero es importante, de cara a la docencia, no adaptarse indefectiblemente a la realidad que se percibe. Nuestros ideales educacionales deberían ser los que diseñen una visión de la realidad nueva. Es así que podemos ofrecer a los estudiantes nuestro aporte personal de ética e ilusión por un mundo mejor. Y que estamos involucrados en el mundo de la creatividad. Apostemos por la imaginación también a la hora de educar. Muchas gracias a todos.